Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de que estén aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme. En este canal nos dedicamos a desentrañar todos los chismes, las noticias y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido a la industria turca, un escándalo que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas, la talentosísima Hande Erçel. El título lo dice todo: escándalo que calumnia afecta a Hande Erçel, todo al descubierto. Y créanme, lo que vamos a ver hoy es algo serio. Vamos a analizar a fondo las acusaciones, las reacciones, y sobre todo, la verdad detrás de todo este embrollo. Antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, prepárense porque la historia de Hande Erçel y este escándalo es bastante compleja y llena de matices. Como ya saben, Hande es una actriz de renombre internacional. Su trabajo en series como Love is in the Air la catapultó a la fama mundial. Es una de las caras más reconocidas de Turquía y goza de un cariño inmenso por parte del público, pero como dice el dicho, a árbol que da fruto, le tiran piedras. Y lamentablemente esto es precisamente lo que ha ocurrido. Todo comenzó con rumores, chismes y especulaciones en redes sociales y algunos medios de comunicación turcos. La chispa inicial, como suele ocurrir en estos casos, fue un simple rumor que, poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en una verdadera hoguera mediática. Las acusaciones eran graves e iban directamente a dañar la reputación de Hande. Se habló de supuestas relaciones amorosas con consecuencias dramáticas, malos tratos en el set de filmación que habrían afectado a compañeros de trabajo y, lo más grave, de calumnias que afectaban su imagen personal y profesional. Estas calumnias, como siempre, intentaban manchar su imagen, hacer dudar al público de su credibilidad y, por supuesto, afectar su trabajo. El objetivo en muchos casos es claro: debilitar la posición de la actriz en la industria, restarle oportunidades laborales y, en definitiva, socavar su éxito. La viralidad de las redes sociales, combinada con la voracidad de algunos medios por el morbo y las noticias sensacionalistas, crearon la tormenta perfecta. Las redes sociales, con su inmediatez y capacidad de difusión masiva, amplificaron los rumores y las especulaciones a una escala sin precedentes. Los hashtags se convirtieron en armas, las fotos trucadas en pruebas y los mensajes anónimos en fuentes confiables. La opinión pública, dividida y polarizada, se convirtió en un campo de batalla donde se libraba la reputación de Hande. Profundizando en las acusaciones, una de las calumnias más persistentes tenía que ver con su vida personal. Se filtraron supuestas conversaciones privadas, fotos manipuladas con el objetivo de difamar y crear controversia, y se propagaron rumores sobre sus relaciones sentimentales. La prensa sensacionalista, como suele ocurrir en estos casos, se lanzó a la yugular, publicando titulares llamativos y alimentando el morbo. Estos medios, ávidos de clics y de aumentar sus ventas, no dudaron en utilizar la vida privada de Hande como carnada. Titulares como Hande Erçel en la mira, escandalosas revelaciones de su vida amorosa, o Hande Erçel al descubierto, secretos y mentiras en su historial sentimental, inundaron las portadas de revistas y los sitios web de noticias. La situación se volvió tan intensa que Hande tuvo que enfrentarse a una ola de críticas y ataques en línea, donde los trolls y los detractores se sumaron a la fiesta, aprovechando el anonimato para lanzar insultos y descalificaciones. Pero el ataque no solo se centró en su vida amorosa. Otra arista importante de este escándalo se centró en acusaciones sobre su trato en el set de filmación. Se rumoreó que Hande supuestamente era exigente, incluso llegando a ser prepotente con el equipo técnico y los compañeros de reparto. Esta acusación, que se difundió rápidamente por las redes sociales y algunos medios de comunicación, generó una gran controversia y dividió la opinión pública. La imagen de Hande, hasta ese momento percibida como una joven talentosa y humilde, se vio empañada por estos rumores. Fuentes anónimas, supuestos miembros del equipo de filmación, alimentaron las especulaciones, describiendo a Hande como una diva caprichosa y difícil de tratar. Se habló de retrasos en los rodajes debido a sus exigencias, de desplantes a sus compañeros y de actitudes altivas con los miembros del equipo técnico. Estos testimonios, aunque no verificados, alimentaron el morbo y el morismo, y contribuyeron a crear una imagen negativa de la actriz.
Es importante destacar que en muchos casos, estas acusaciones se basan en interpretaciones subjetivas y en la percepción personal de las personas involucradas. El estrés y la presión en el set de filmación, sumados a la complejidad de las relaciones laborales, pueden dar lugar a malentendidos y a la amplificación de rumores. Muchos fans salieron en su defensa, argumentando que las acusaciones eran falsas y orquestadas para dañar su imagen. Estos seguidores, que han acompañado a Ande a lo largo de su trayectoria, se mostraron indignados ante los rumores y las calumnias. Organizaron campañas en las redes sociales, utilizando hashtags como #Ande está con nosotros y #Ande defenderemos tu honor, para expresar su apoyo incondicional a la actriz. Compartieron mensajes positivos, recordando su talento, su humildad y su compromiso con su trabajo. Denunciaron la campaña de desprestigio que, según ellos, estaba sufriendo Ande, y pidieron a los medios de comunicación que fueran más responsables y que no se dejaran llevar por los rumores sin fundamento. Otros, por el contrario, empezaron a cuestionar su comportamiento y a dudar de su profesionalismo. Estos detractores, que probablemente no eran seguidores de Ande, se dejaron llevar por los rumores y las especulaciones. Utilizaron las redes sociales para expresar su desaprobación y para criticar la actitud de la actriz. Cuestionaron su talento, su apariencia física y su vida personal. En algunos casos, los ataques fueron más allá de la crítica constructiva y se convirtieron en insultos y descalificaciones personales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad, como suele ocurrir, es que es difícil de determinar con exactitud, y las calumnias pueden ser difíciles de desmentir. Ande y su equipo legal, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Salieron a defenderla, negando rotundamente todas las acusaciones y amenazando con acciones legales contra aquellos que difundieran información falsa. El equipo de Ande, consciente del daño que las acusaciones estaban causando a la imagen de la actriz, reaccionó de manera rápida y contundente. Contrataron a un equipo de abogados especializados en derecho de la reputación y anunciaron que emprenderían acciones legales contra cualquier persona que difundiera información falsa o que atentara contra la integridad de Ande. También emitieron comunicados oficiales, negando rotundamente todas las acusaciones y exigiendo a los medios de comunicación que rectificaran las informaciones falsas. En las declaraciones públicas, el equipo de Ande enfatizó que todas las acusaciones eran infundadas, malintencionadas y que buscaban dañar su reputación. Destacaron la profesionalidad de Ande en el set, su compromiso con su trabajo y su respeto por todos los miembros del equipo. También pidieron a los medios y al público que fueran cautelosos con la información que consumen y que no se dejaran llevar por rumores sin fundamento. La defensa de Ande se basó en el argumento de que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada por personas con intereses oscuros, con el objetivo de dañar su imagen y de perjudicar su carrera profesional. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel crucial en todo este asunto. Por un lado, sirvieron como plataforma para difundir las acusaciones y generar controversia. Cualquiera con una cuenta de Twitter, Instagram o Facebook podía compartir rumores, crear hashtags y difundir información, ya sea verdadera o falsa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, especulaciones y acusaciones. Los detractores de Ande aprovecharon el anonimato y la inmediatez de las redes sociales para lanzar ataques contra ella. La información, a menudo sin verificar, se propagó rápidamente, creando una espiral de desinformación y de odio. Por otro lado, las redes sociales fueron un espacio donde los fans de Ande se unieron para defenderla, expresar su apoyo y denunciar la campaña de desprestigio en su contra. Los fans de Ande, que suman millones en todo el mundo, se movilizaron rápidamente para defender a su ídola. Crearon hashtags, compartieron mensajes de apoyo, denunciaron la campaña de desprestigio y compartieron información veraz sobre la actriz. Los fans se convirtieron en una especie de ejército digital, luchando contra la desinformación y defendiendo la imagen de Ande. Estos seguidores, movidos por el cariño y la admiración, se organizaron para contrarrestar los ataques y para proteger a su ídola. Vimos hashtags trending, mensajes de apoyo, y una gran cantidad de contenido generado por los fans en defensa de la actriz. Los hashtags como #We Stand With Ande, #Ande Our Queen y #Ande Is Strong se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, fotos de Ande y vídeos conmemorativos. Compartieron anécdotas sobre su trayectoria, destacaron su talento y su humildad, y denunciaron la campaña de desprestigio que, según ellos, estaba sufriendo la actriz.
Los fans se convirtieron en la voz de Ande, defendiéndola y protegiéndola de los ataques. La reacción del público ante este escándalo fue mixta. Algunos creyeron en las acusaciones, basándose en los rumores y en la información publicada por algunos medios. Estos espectadores, influenciados por los titulares sensacionalistas y por los rumores que circulaban en las redes sociales, se mostraron escépticos ante la defensa de Ande. Dudaron de su profesionalismo, de su integridad y de su imagen pública. En algunos casos, los comentarios fueron crueles y despiadados. Otros, en cambio, defendieron a Ande a capa y espada, argumentando que era víctima de una campaña de desprestigio y de la envidia. Estos seguidores, que conocían la trayectoria de Ande y que valoraban su trabajo, se mostraron solidarios con la actriz. Denunciaron la campaña de difamación, criticaron a los medios sensacionalistas y defendieron la imagen de Ande. En las redes sociales se desató una guerra de opiniones, con defensores y detractores enfrentados en una batalla por la verdad. Los medios turcos, como suele ocurrir, también jugaron un papel importante. Algunos medios inclinados hacia el sensacionalismo aprovecharon la situación para generar clics y alimentar el morbo. Estos medios, ávidos de audiencia y de aumentar sus ingresos, no dudaron en utilizar la imagen de Ande para atraer a sus lectores. Publicaron titulares sensacionalistas, manipularon la información y exageraron los rumores. La ética periodística, en muchos casos, quedó en segundo plano, ante la búsqueda de la noticia impactante y del éxito comercial. Otros intentaron ser más imparciales, investigando y analizando la información disponible. Estos medios, preocupados por la objetividad y por la veracidad de la información, se esforzaron por presentar una visión equilibrada del escándalo. Recopilaron datos, entrevistaron a fuentes y contrastaron la información. Aunque la tarea no fue fácil, intentaron mantener una postura neutral y ofrecer a sus lectores una visión completa de la situación. La cobertura mediática, como siempre, fue muy diversa, y cada medio presentó la historia desde su propia perspectiva. La cobertura mediática del escándalo fue muy heterogénea. Cada medio de comunicación, influenciado por su línea editorial y por sus intereses comerciales, presentó la historia desde su propia perspectiva. Algunos medios se centraron en los rumores y en las acusaciones, otros en la defensa de Ande y otros intentaron mantener una postura neutral. ¿Qué impacto tuvo este escándalo en la carrera de Ande Erçel? Afortunadamente el impacto ha sido limitado. A pesar de las acusaciones, Ande ha seguido trabajando, protagonizando nuevas series y participando en proyectos publicitarios. Esto demuestra la solidez de su carrera y el cariño que el público le tiene. La capacidad de Ande para sobreponerse a la adversidad y para seguir trabajando a pesar de las acusaciones es un testimonio de su profesionalismo y de su fortaleza. Su éxito profesional, aunque afectado en cierta medida por el escándalo, no se ha visto truncado. Sin embargo, el escándalo, por supuesto, ha dejado su huella. La imagen de Ande se ha visto empañada por las acusaciones, y es posible que haya afectado su reputación en cierta medida. El escándalo, aunque no ha destruido su carrera, sí ha dejado su huella en la imagen pública de Ande. Su reputación se ha visto afectada y es posible que haya perdido algunos contratos publicitarios y oportunidades laborales. La confianza del público, aunque no se ha perdido por completo, ha sido puesta a prueba. Es importante destacar que la verdad sobre este escándalo probablemente nunca se conozca por completo. Es difícil saber qué hay de cierto en todas las acusaciones, y es posible que muchas de ellas sean falsas o exageradas. La complejidad de la situación, sumada a la falta de pruebas concretas, hace que sea difícil determinar la verdad. La verdad, en este caso, podría ser una mezcla de rumores, especulaciones y hechos distorsionados. Lo que sí es cierto es que Ande Erçel ha sido víctima de una campaña de desprestigio, y que su imagen se ha visto afectada por las calumnias. Ande ha sufrido una campaña de desprestigio, orquestada por personas con intereses oscuros. Su imagen se ha visto afectada por las calumnias y por los rumores, pero su talento y su trabajo, afortunadamente, siguen siendo reconocidos. Como siempre en estos casos, la lección es clara: es importante ser críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por rumores sin fundamento, y apoyar a las personas que son víctimas de campañas de desprestigio. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es fundamental ser críticos con la información que recibimos. No debemos dejarnos llevar por rumores sin fundamento y debemos apoyar a las personas que son víctimas de campañas de desprestigio.
Llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del escándalo que afecta a Ander Zell. Hemos explorado las acusaciones, las reacciones, y la verdad detrás de todo este embrollo. Hemos visto cómo los rumores, las redes sociales y los medios de comunicación pueden afectar la vida de una persona pública. Hemos analizado la complejidad del escándalo, la diversidad de opiniones y el impacto que ha tenido en la carrera de Ande. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por escuchar y por participar. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Ande es víctima de una injusticia? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Qué opinan de la cobertura mediática? Cuéntenme todo. Me interesa saber qué opinan sobre la situación de Ande, sobre los rumores y sobre la cobertura mediática. Sus opiniones son importantes y enriquecedoras. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y dramas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.